accionar o no poder solicitar ante, bueno, pues la autoridad que así lo mencione. Entonces, es un tema, esta de la prescripción es un tema que viene de Teoría General del Proceso y nos indica que nosotros podemos actuar alguna situación en el ejercicio de en el ejercicio de un derecho que que nos corresponde, y la prescripción en este caso sería que yo ya no tengo ese derecho, ese beneficio de poder solicitar, ¿sale? Eso es la prescripción. Está regulado en la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformada, como ya la hemos analizado a través de prácticamente, creo, todo este año, y ahora nos toca ver su proceso. Entonces, está regulada en el artículo 516, el cual nos dice que las acciones de trabajo, todas las acciones de trabajo, van a prescribir en un año. Nos indica que todas las prescripciones que tengamos o que se tengan que analizar en cuanto al trabajo es de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que consignan en los artículos siguientes. Entonces, vuelvo a repetir. En el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, indica que todas las acciones van a prescribir en un año y nos dice que van a contarse, aquí lo vamos a separar, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, ¿sale? Y tiene excepciones. ¿Qué excepciones nosotros vamos a encontrar? Bueno, vamos a ver estas excepciones en las cuales me indica un cierto cambio, un cierto límite. La primera excepción. En un mes, la primera excepción que nos marca el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo nos indica, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, un mes. Y lo vamos a poner de otro color. Amarillo. Ahí está. Un mes. ¿Qué va a prescribir en un mes? Bueno, nos dice que va a prescribir las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Entonces, si el patrón quiere descontar por faltas, por cualquier situación, o alguna compra o algo, o quiere despedir al trabajador por alguna cuestión de disciplina, tiene un mes para despedirlo. Y también van a prescribir en un mes las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Entonces, también el trabajador, si quiere separarse del trabajo, igual tendrá un mes para hacerlo. Ahora, ¿en qué momento prescribe esta acción? ¿O desde qué momento? Bueno, la primera, en el caso de los patrones, esta prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta. Desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. Aquí habla ya, o estamos viendo, que en qué momento empieza a correr ese mes, en el caso del patrón, en su caso tenga para despedir
a los trabajadores o en su caso de que se le pueda hacer ese descuento. Ahí nos las pone. En el caso del trabajador que se quiera separar del trabajo, dice que la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. Entonces aquí está en la balanza, tanto uno como otro. Esto está regulado en el 507. Entonces, acuérdense, la prescripción regular, la que está normalmente regulada por la ley, es de un año, pero existen estas excepciones. Estas excepciones son las que me van a regular en cuanto estos elementos nos indique el propio ordenamiento o lo que nosotros estemos solicitando, ¿sale? Esos son los momentos de la prescripción. Entonces, un año para todo y tiene excepciones como esta de un mes para despedir al trabajador o para nosotros trabajadores separarnos del empleo, ¿sale? Este es en primer término. Ahora, no solamente es de un mes, también hay otra excepción. Vamos a hacerlo un poquito más grande. En 2 meses. Tenemos nosotros igual 2 meses. ¿Para qué? Bueno, las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Entonces, si a mí me despidieron, me separaron del trabajo, yo trabajador, mi prescripción, es decir, yo puedo o tengo el derecho de solicitar la reinstalación o el pago de mi indemnización, 2 meses, tengo 2 meses, ¿sale? Para yo poder demandar el despido injustificado o el pago de mi indemnización o la reinstalación, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, corre esta prescripción de 2 meses, corre a partir del día siguiente a la fecha de separación. Entonces, ojo, no se les vaya a pasar el término. Si fueron separados de el trabajo, tienen 2 meses, no nos dice 60 días, no, son 2 meses. Aquí cuenta sábado y domingo, ¿sale? Entonces, si me despidieron el 28 de 28 de julio, tengo hasta el 28 de septiembre para tramitar mi despido injustificado o el pago de mis indemnizaciones. Entonces, ojo con esta parte. Ojo, estos 2 meses, pues yo tengo que, si en el momento, en su caso, yo quisiera, denunciar, o bueno, en este caso demandar el despido injustificado, ojo, este término de los 2 meses, que es en el que yo puedo demandar. Si lo hago después, ya prescribió ese derecho. Pero ojo, ¿qué pasa? Estos términos de los 2 meses, se va a suspender a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, y nos dice a qué se refiere el artículo 684, que ahorita vamos a ver. Y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el 521. Igual ahorita lo analizamos. En lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales, a que se refiere el primer párrafo, se estará en lo previsto de la fracción tercera del artículo 521 del presente ordenamiento. Recuerden que esta Ley Federal del Trabajo ya se actualizó y recuerden que estamos nosotros analizando ya las nuevas actualizaciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué no estamos viendo el trámite anterior, que era ante las juntas de conciliación y arbitraje? Bueno, decirles que en un mes y días, porque ya estamos a 26, acuérdense que para el mes de octubre, ya para iniciar noviembre, ya tiene que estar
aplicándose en el Estado de México, ya en el Estado de México, el nuevo sistema, que es este, que es el que nosotros estamos aprendiendo. Ya no tenía caso ver el anterior sistema, porque ya estamos a un mes de que se termine. Entonces, para que no se confundan, ya no estamos viendo cómo se lleva a cabo el trámite ante las juntas de conciliación y arbitraje. Recuerden que en un mes se estarán cambiando a tribunales laborales. Entonces, esto, lo que estamos viendo, que aunque las prescripciones no cambiaron, pero sí estas indicaciones del 518, 684 y 521, ¿sale? Esto ya es de la Ley Federal del Trabajo con reforma del 2019 y que empezará a aplicarse dentro de un mes para que ustedes ya tengan pues todo lo actualizado. Ya no tenía caso que veamos el anterior procedimiento. Estamos analizando el nuevo, el que se estará aplicando a partir de un mes. A más tardar noviembre tiene que estar actualizado ya. Entonces, ojo. Entonces ya tenemos esa prescripción. Ahora, vámonos con el siguiente. 2 años. Nosotros vamos a tener 2 años o sea, se estoy cambiando en que se vea más bonito. 2 años, ojo, ¿para qué? Acuérdense, todas las acciones un año, tenemos las excepciones que nos dice el 517, que es un mes, para poder despedir al trabajador por alguna falta o para el trabajador separarse del trabajo. Tenemos 2 meses para demandar el despido o la separación del trabajo injustificado. Y ahora tenemos 2 años y es para estas acciones. Ojo, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnización por riesgo de trabajo. Entonces, si yo, trabajador, me pasó un accidente de un riesgo de trabajo, tengo 2 años para reclamar el pago de las indemnizaciones. Entonces, ¿por qué creen que sea 2 años? ¿Por qué creen que sea 2 años? A ver, ¿por qué tenemos hasta 2 años esta prescripción de 2 años para reclamar el pago de indemnización por riesgo de trabajo? El otro que es de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, y en el otro para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y en los convenios celebrados ante este. ¿Por qué 2 años? ¿Alguien sabe por qué 2 años? Tal vez porque hubo un daño en el cual a lo mejor el trabajador ya no pudo ejercerse, o no sé, algo así se me ocurre. Sí, fíjense, se le ocurre bien. Imagínense que el trabajador pues haya tenido, no sé, una parálisis, haya tenido un estado de coma, un tratamiento muy largo. Entonces se le da 2 años para que en su caso pueda recuperarse lo más que se pueda y pues no se pierda esta acción para reclamar esas indemnizaciones. O en el segundo supuesto, la muerte por riesgos de trabajo. Bueno, si imagínense a los deudos, pues inmediatamente ir a cobrar una indemnización por muerte de trabajo, pues no. Yo creo que los deudos están pensando en otras cosas, no pensando en las indemnizaciones o una indemnización, pues por la muerte de su familiar, porque falleció. Entonces, imagínense, tendrá 2 años para hacer todo este tipo de acciones. También, en el caso de que ya tenga yo una sentencia, recuerden que las sentencias, aunque pues ahí ya estén, la autoridad las haya expedido,
pero pues a lo mejor los patrones no las han pagado de forma voluntaria. Recuérdense que tienen cierto tiempo para hacerla cumplir, y en caso de que no, bueno, pues ahora ustedes como trabajadores tienen 2 años para solicitar el pago de acuerdo a la sentencia, bueno, pues que haya salido, o en el caso también que haya salido un convenio. Entonces, para estas 3 acciones, las acciones van a prescribir 2 años. Tienen ustedes 2 años completos para solicitar cualquiera de estas acciones. Ahora, esta prescripción corre respectivamente desde el momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajador. Entonces, acuérdense que el grado de incapacidad lo determina la seguridad social. El derecho de seguridad social determina en qué momento se determinó ese grado. Entonces, a partir de ahí, también desde la fecha de la muerte del trabajador, en el caso de la muerte, también desde la fecha tienes 2 años, y desde el día siguiente al que se hubiese quedado notificada la sentencia o aprobado el convenio. Entonces, a partir de que se quedó notificada la sentencia o aprobado el convenio, tienes tus 2 años para solicitar la acción, ya sea el pago de indemnización por muerte de riesgo de trabajo, o la ejecución de sentencia, que es el pago. Cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar, cuando imponga, además de la reinstalación, el patrón podrá solicitar al tribunal que fije al trabajador un término no mayor de 30 días para que regrese al trabajo. Entonces aquí el tribunal solicita al trabajador que se reinstale o que regrese al trabajo después de que se emitió la sentencia, esto para que regrese al trabajo. 30 días, ¿sale? En caso de que no lo haga en estos 30 días, bueno, el patrón da por terminada la relación de trabajo. Entonces, ahí está. Ojo, si existe un grado de incapacidad para el trabajo y aún así tenga la situación del regreso, el regreso del trabajo, igual tiene 30 días para regresar, ¿sale? En esta situación de la reinstalación, cuando se pida la reinstalación, pues tenemos estos 30 días para regresar al trabajo, al centro de trabajo. Entonces, tengamos cuidado con esta parte. Ahora, ¿qué pasa en el caso de esta prescripción? Hay otro supuesto. ¿Cuándo no corren términos de prescripción? Es decir, ¿cuándo no va a haber prescripción en algunos casos? Bueno, el 520 nos indica que no habrá prescripción contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley. Bueno, acuérdense que los incapaces mentales o los que hayan quedado en una incapacidad mental, hasta entonces no se haya decidido la tutela por ley. Hasta que no tenga alguien la tutela de esa persona, entonces a partir de ahí empezará a correr la prescripción. Mientras, no. Otro, contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Entonces, igual, alguien que esté trabajando en el servicio militar y que sea en tiempo de guerra, igual, tampoco correrá la prescripción. En el caso de alguna indemnización o algo de eso de los 2 años, entonces, en esta situación, pues no corre esta prescripción, ¿sale? Ahora, hablamos de la prescripción que nosotros tenemos ciertos términos: 1 año, 1 mes, 2 meses y 2 años. ¿Cómo la vamos a interrumpir? ¿Qué significa la interrupción? ¿Sale? La interrupción indica que nosotros no llegamos al final y que ya actuamos por alguna situación. Primero, por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Ojo, recuerda que nosotros tenemos, si queremos solicitar una acción ante el tribunal laboral, hoy tribunal laboral, con la sola presentación se va a interrumpir
esa prescripción de 1 año, la de 1 mes, la de 2 meses o la de 2 años. Con la sola presentación, ojo, nosotros como abogados y luego abogados de la empresa, y luego despedimos a la gente, ¿no? Agarramos, pues, la gente se va, se corre solita. Y decimos, no, se fue en marzo, pues pasó marzo, pasó abril y pasó mayo. Ya tiene sus 2 meses. Ojo, nosotros creemos, porque así lo decimos, tenemos todavía esa creencia. No, si no nos vinieron a notificar, ya no nos demandó. ¿Sale? Eso no es verdad. El hecho de tener la demanda y que la haya tramitado en los términos que haya sido, eso no significa que no nos demandó, ¿sale? Entonces, nosotros tendremos la certeza que no nos demandó cuando nosotros le hablamos, le dijimos, a ver, firma aquí tu finiquito, firma aquí tu liquidación, fírmame la terminación de la relación laboral y demás, ¿sale? Hasta entonces nosotros podemos tener la certeza que no nos va a demandar y que además le pagamos, ¿sale? Entonces, ojo con esta situación. Nosotros tenemos que analizar ciertas situaciones para poder saber si nos tiene demandado o no. Una de ellas es que con la sola presentación interrumpe la prescripción, ¿sale? Y nosotros vamos pensando, no, si no nos llegó la notificación, no nos demandó. No. A nosotros nos pudieron haber demandado y, pues, por alguna razón no nos han venido a notificar. Pero eso no significa que pues ya no lo van a hacer o que ya pasó el término, ¿sale? Entonces, se puede demandar y la fecha de la notificación puede ser muchísimo después, mucho, ¿sale? Una vez me pasó a mí, una señora me habla y me dice, oiga, fíjese que esta empleada, pues, le íbamos a pagar su indemnización, pero pues ya nos regresó, pero pues ya tiene como 1 año, así me dijo, eran como 8 meses, 10 meses, como 1 año, y pues no, creo que ya no nos demandó. Le dije, bueno, pues no sabemos, eso nosotros no lo sabemos. Y casualmente, después de exactamente 1 año, nos llega una notificación. Y yo le comenté, ¿no?, a la señora, no, mire, es que la empleada o el trabajador tiene 60 días o 2 meses para poderte demandar. No, pues entonces ya no lo hizo, ¿no? Pero pues yo no le dije que te podías demandar y que la notificación pudiese ser después. Entonces, luego me dijo, es que usted me dijo que no me podía demandar. Bueno, pues ya le expliqué, a ver, la ley indica que no solamente con que no nos haya venido a notificar de la demanda, pues no significa que ella no haya notificado. Y hábilmente, ¿no? Esta es una situación de habilidad, porque si hubiese notificado inmediatamente, pues yo hubiese tirado el asunto, que así fue después, aunque hábilmente el trabajador o el abogado del trabajador pues no me fue a notificar, pues obviamente para que se tuviera todo el año de sueldos caídos. Esto fue antes de la reforma. Acuérdense que hoy en día, los sueldos caídos únicamente, antes, en la reforma del 2019, se dijo que se tenía que pagar 1 año de sueldos caídos. Ya se eliminaba eso de que hasta que salga tu sentencia, te van a pagar sueldos caídos. Y si el juicio duraba 10 años, pues 10 años de sueldos caídos, ¿no? Imagínense. Bueno, existió la reforma del 2019, en mayo, indicaba que nada más se tenía que pagar 1 solo año. Entonces, pues le dije, bueno, es que fue por eso, señora, que ahora, pues, la situación es
que la autoridad pues indica que nada más te paguen un año de sueldos caídos. Y pues un año de sueldos caídos, pues es un año gratis sin haber trabajado. Eso indistintamente. Por allá del mes de noviembre, sí, como octubre, noviembre, recae otra modificación a ese término y ahora nos indica que el término para pagar los sueldos caídos ahora son de 2 años. Esto porque vulneraba, bueno, pues los derechos, porque sabíamos que en un año no se podía terminar un juicio laboral porque eran un poco más largos, entonces se dispuso que sean 2, ni para el patrón ni para el trabajador. Antes, o con esta reforma del 2019, como nada más había un año de sueldos caídos, pues el patrón decía, pues si nada más te voy a pagar un año, llévate los años que quieras, ya unos 10, sin problema. Y ahora lo sigue diciendo, nada más que ahora se pagan 2 años, ¿no? Entonces, imagínate. Y el 4% de interés legal sobre los sueldos caídos. Entonces, es una situación en que nosotros debemos de identificar en qué momento aplica la prescripción y estar pendientes porque pues no siempre nos viene a notificar inmediatamente. Eso es algo que debemos nosotros analizar. Ahora, si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación no estando eximido de hacerlo, el tribunal, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido en el título 13 bis de esta ley. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente. Entonces, ojo, si nosotros únicamente iniciamos o presentamos la demanda ante el tribunal, sí va a interrumpir la prescripción, pero eso no significa que esté bien. Entonces, ojo, hoy con la reforma del 2019 nos indica que debemos de agotar el procedimiento de conciliación. Un procedimiento de conciliación que ahora es obligatorio, ¿sale? Es obligatorio y que lo lleva la autoridad competente, ¿sale? Esto es algo bien, bien importante de que debo yo de identificar. Que no inicio hoy, bueno, si el despido fuera hoy 26 de septiembre, todavía podemos iniciar la demanda ante el tribunal o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ya cuando tengamos aplicable esta nueva ley, ya con los tribunales, ya cuando veamos que ya no son juntas y son tribunales, dentro de un mes prácticamente, el procedimiento no lo voy a iniciar con la demanda ante el tribunal. Tengo que iniciar un procedimiento de conciliación ante la autoridad conciliadora competente. ¿Sale? Eso es algo que debemos de recordar y que ahorita vamos a ver cómo se hace ese procedimiento. Entonces, esa es una primera idea de la prescripción. 2. También se va a interrumpir la prescripción si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o hechos indudables. Entonces, aquí, si el patrón reconoce que el trabajador tiene derecho a demandar porque no ha pagado las indemnizaciones, entonces también va a interrumpirse, ¿sale? Aquí se va a interrumpir. Vamos a ver cómo es estos términos. Ahora, siguiente. 3. Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684, entonces, igual como les platicaba, no simplemente por presentar la demanda ante el tribunal, más bien el procedimiento que nos obliga es presentar la solicitud de conciliación. Y ahorita vemos cuál o qué dice el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo. Esta interrupción de la prescripción cesará a partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o en su caso se determine el archivo del expediente por falta de interés de la parte.
Ojo, lo que nosotros requerimos de la autoridad conciliadora es una constancia de que sí lleve a cabo la conciliación, pero no hubo tal, o pues no hubo interés del trabajador y por lo tanto, pues se fue a archivo. Y ahí va a continuar, ¿sale? Acuérdense, yo tengo para solicitar 2 meses mi acción ante el tribunal. Se va a interrumpir si yo presento ante la autoridad, que es el centro de conciliación, mi solicitud de conciliación, ahí se va a interrumpir. Una vez que yo tenga mi constancia de no conciliación o el archivo, ahí va a continuar contándose los 2 meses que yo tengo para tramitar mi demanda ante el tribunal. No significa que con el solo hecho de ingresar mi solicitud, ya con eso tengo para prescribir, para interrumpir la prescripción. No, ahorita vemos por qué. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. También, si nosotros promovemos ante un centro de conciliación y resulta que no es ese, el hecho de nosotros ingresarlo no significa que va a continuar nuestro término de la prescripción, no, se va a interrumpir porque este centro al cual nosotros lo ingresamos es incompetente, este incompetente lo mandará con un incompetente. Recuerden que aquí existe la suplencia de la queja, este principio de suplencia de la queja es uno de los principios en materia laboral, y si yo no supe en dónde tenía que ingresar mi solicitud o mi demanda, bueno, pues la suplencia de la queja en esta situación significa que me va a enviar al tribunal o al centro de conciliación competente para que continúe mi proceso allá. Aquí no significa, pues es que te equivocaste, pues ni modo, te llamabas. No, aquí no ocurre esa parte. Pero bueno, esto es en cuanto a la prescripción. Y para los efectos de la prescripción, ojo, los meses, cuando estábamos hablando de, acuérdense, de años y meses, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. Entonces, si el mes de, acuérdense, si me despidieron en febrero, ¿sale? Y tengo 2 meses, bueno, pues febrero, si ese mes de febrero, de acuerdo a ese año, tiene 28 días, ese mes únicamente tiene 28 días, no tiene 30 o 31, ¿sale? Para nosotros identificar esa parte. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea. O sea, si me despidieron hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, hoy ya contó. O sea, si me despidieron hoy a las 3, hoy ya contó, ¿sale? Aun cuando no lo sea. Pero el último debe de ser completo. Y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumpliendo el primer día útil siguiente, ¿sale? Entonces, es que cayó 16 de septiembre, mi último, ese día tenía que promover, pero es inhábil. Bueno, pues te vas al 17, no pasa absolutamente nada. Entonces, para identificar cuáles son días feriados y que no abrió el tribunal, y tendremos hasta el otro día. Y como somos abogados mexicanos, pues acuérdense que nos gusta la adrenalina, entonces tengan mucho cuidado cuando es el último día para que ustedes puedan tramitar su demanda, ¿sale? Porque acuérdense, los meses se regulan por el número de días que les corresponda. No, no, es que el mes tiene 30 días. No, ¿sale? Entonces, cuiden mucho esa parte. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, eso es en cuanto a la prescripción, ¿sale? Ahora,
Vamos a analizar la situación de las autoridades del trabajo. ¿Quiénes son autoridades del trabajo y de servicio social? Esto hablando de la Ley Federal del Trabajo, por allá regulado en el artículo 523. ¿Quiénes son autoridades del trabajo? Bueno, para la aplicación de las normas de trabajo competente en sus respectivas jurisdicciones son, aquí está, primero, tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. Tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos en Derecho Laboral 2 que el registro laboral se llamaba Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, este centro es uno solo. Este centro va a conocer de las conciliaciones y de los registros en materia laboral. Acuérdense, en el tema de conciliación, ahorita vamos a ver de qué se encarga, y del registro laboral, acuérdense que se encarga de registrar los sindicatos, se encarga de registrar los contratos, los convenios en materia de derecho laboral. Y existen los centros federales y en el 2ter a los centros de conciliación en materia local. Entonces, así como hay centros de conciliación y registro laboral federal, también los habrá en materia local, ¿sale? También tenemos a las autoridades de las entidades federativas, sus dependencias y departamentos del trabajo. Bueno, cada uno de los estados tendrá, es parte de autoridades del trabajo. En cuanto a la Secretaría del Trabajo de cada uno de los estados, las direcciones y departamentos. También tenemos a la Procuraduría. Bueno, esta Procuraduría de la Defensa del Trabajo va a continuar, no desaparece. Acuérdense, la Procuraduría, su función es ayudar al trabajador para, en caso de que no tenga o no pueda contratar a un abogado particular. Entonces, la Procuraduría será el que te asesore, el que trate de llegar a algunos acuerdos y el que se presente ante el centro de conciliación para amarrarlos o para firmarlos y, en su caso, ser el abogado, ¿sale? El abogado social del trabajador. Para eso es la Procuraduría y por eso no se elimina y se sigue llamando Procuraduría de la Defensa del Trabajo. También tenemos al Servicio Nacional de Empleo, tenemos la Inspección del Trabajo, también tenemos la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tenemos la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores y de las utilidades en la empresa. Tenemos, estos son los nuevos, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, que antes eran o estaban ahí las juntas federales de conciliación y arbitraje y teníamos las juntas locales de conciliación y arbitraje. Como ustedes lo ven, ya es con la reforma y así es como están o van a empezar a trabajar. Artículo 523. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar ante quién, ante qué autoridad me corresponde? Si es un tribunal federal o es un tribunal estatal o local, ¿sale? ¿Cómo lo voy a identificar? Fácil. La competencia va a ser constitucional de las autoridades de trabajo. Indica que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales. Entonces, la ley nada más me menciona a quién le corresponde conocer de los tribunales federales. Lo que no esté aquí, que no le corresponda al tribunal federal, entonces le corresponde al tribunal local, ¿sale? Eso es lo que debemos de identificar, que ya lo habíamos también comentado. Entonces, dice, son dos apartados, dice cuando se trate de, uno, de las ramas industriales y de servicios. Cualquier trabajador que se dedique a estas ramas industriales y de servicios, le corresponde que su juicio
lo lleve ante el Tribunal Federal, ¿sale? Entonces, si trabaja en estas áreas o en estas ramas, textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minería, metalúrgica, siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas, química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o se destinen a ello. La elaboración de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello. La ferrocarrilera, la maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay y aglutinados de madera. La vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación del vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco y servicios de banca y crédito. Cuando hablamos o cuando hacemos referencia a qué autoridad le corresponde, ojo, le corresponde, qué tribunal local o federal, vamos a identificar, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se dedica a dar préstamos. Por ejemplo, tenemos todas estos de empeños, las casas de crediticias, los bancos, si trabajo en una agencia de venta de vehículos, todo esto le corresponde a este apartado de las ramas industriales y de servicios, ¿sale? Todo esto nos toca o si todavía hoy tramitan su demanda, hoy todavía les toca la Junta Federal y en su caso, ya para la aplicación de la nueva ley, le corresponderá el Tribunal Federal, ¿sale? Esto en cuanto únicamente a ramas industriales y de servicios. También en el apartado 2 le toca a las empresas. ¿Qué empresas? Si yo trabajo en una empresa, dice el apartado 2, dice, aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua para la satisfacción del interés colectivo a través de cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. También, si yo trabajo en alguna de estas empresas de carácter federal o que están administradas por un organismo del Estado, también me corresponde entonces el Tribunal Federal, ¿sale? Ojo, también corresponderá a las autoridades federales, ojo, o sea, no solamente estas, también el artículo 527 nos menciona lo relativo al cumplimiento de las obligaciones patronales en materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Entonces, ojo con esta situación. Si hay un asunto en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, también tiene que conocer, en este caso, el Tribunal Federal. Corresponderá a la autoridad registral conocer únicamente los actos y procedimientos al registro de todos los contratos colectivos
reglamentos interiores de trabajo y de los sindicatos. Entonces aquí, lo único que le corresponde a la autoridad registradora es conocer de los actos y procedimientos relativo al registro de contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y de los sindicatos. Ahí ya nos lo estipula bien el 527. Y en la última parte, en la aplicación de las normas de trabajo referentes a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas. Y bueno, al final, por eso está en el 527A, nos indica que en la situación de que las empresas estén reguladas por la jurisdicción local, bueno, igual el tribunal local se encargará en el caso, ojo, de capacitación, adiestramiento y de seguridad e higiene, también se lo atribuye a el tribunal local, ¿sale? Esto en estas situaciones. ¿Dudas? ¿Quiénes son autoridades competentes? ¿O ante quién debo de tramitar mi juicio? Que es algo importante, mi procedimiento, mi proceso. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Va. Porque vienen preguntas prácticas ya en sus exámenes, ¿eh? Bueno, vamos a ver cuál es principalmente el objetivo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que como comenté al principio, pues es básicamente auxiliar, ¿no? ¿Qué función tiene la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? 1. Va a representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten ante cualquier autoridad en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo. Lo que les decía, pues la PROCU va a ser, o la Profedet, nosotros la conocemos como Profedet, es tu abogado social en el caso de que tu trabajador o sindicato no tenga el recurso económico, para contratar a un abogado y que lo represente ante cualquier autoridad. Cualquier autoridad es Centro de Conciliación y Tribunal Laboral, ¿sale? 2. También va a interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador o sindicato. Bueno, aparte de representar y asesorar, como les dije, va a ser su abogado y él puede interponer cualquier recurso ordinario o extraordinario que proceda en su caso, y esto es para la defensa del trabajador. También va a proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en sus actas autorizadas. Acuérdense, la PROCU no desaparece, esta Profedet igual seguirá llamando a el patrón para que traten de llegar a un acuerdo, a una solución amistosa, ¿sale? Para el arreglo de este conflicto, ¿sale? Entonces, igual funcionan en este caso los medios alternativos de solución a controversias, los famosísimos MASC, para que la PROCU proponga estas alternativas. ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen abogado o no quieren contratar un abogado porque les va a cobrar el 20, el 30 o el porcentaje que quieran de lo que gane, porque finalmente va a ser su trabajo, si ustedes no quieren pagar esa situación, pues váyanse a la Profedet. Ahí ellos les van a ayudar, son excelentes abogados, excelentes procuradores y les van a ayudar en todo lo que
se requiera, ¿sale? Entonces, una de ellas es, en la parte del asesoramiento, le va a decir, a ver, ¿cuál es la situación y qué le corresponde? A usted le corresponde tal situación. Si nosotros llegamos a un acuerdo, lo que siempre les he dicho, si nosotros llegamos a un acuerdo en este momento, antes de iniciar cualquier proceso ordinario, ante el centro de conciliación, hoy todavía ante la Junta, si usted quiere llegar a un acuerdo, el acuerdo lo vamos a hacer con la mitad, es decir, si en la cuenta, porque te hacen una cuenta de lo que ganabas, el tiempo que trabajaste, que si todavía no te pagan aguinaldo, vacaciones, primas y demás, te dicen, a ver, con todo lo que usted me dice, a usted le tocan 100,000 pesos, pero estos 100,000 pesos, para usted poderlos percibir, tiene que ganarles en un juicio al patrón. Pero si nosotros ahorita llegamos a un acuerdo, lo vamos a acordar con la mitad, ¿sale? Con la mitad. Es decir, con los 50,000 pesos, si el patrón quiere acordar, lo vamos a obligar a pagar 50,000 pesos. La ventaja de llegar a esta solución amistosa es que el dinero lo va a tener el día que lo veamos, aquí en la Procuraduría. En caso de que el patrón no quiera pagar la mitad, nos vamos a ir a juicio y usted sí va a percibir sus 100,000 pesos más sus sueldos caídos, pero esa situación del pago de todo lo que a usted le corresponde pues no sabemos cuándo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el proceso lleva un tiempo, entonces nosotros no vamos a saber pues cuándo se acabe este proceso. Entonces, ¿cuándo vaya usted a cobrar? Pues no lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, son situaciones que la Procu verifica, vela por los intereses, pero también dice, nosotros como Procuraduría te podemos conseguir de momento inmediato la mitad. Si tú no quieres la mitad, pues no tiene caso. Vámonos al juicio, allá promovemos. Y pues el tiempo que se lleve. ¿Qué tiempo? He visto juicios que llevan 20 años, y no sé cuándo se vayan a arreglar. Entonces, ahí les dejo, ¿no? Entonces, esa es la proposición de las soluciones amistosas. También le corresponde auxiliar a los centros de conciliación en otorgar información y orientación a los trabajadores que acudan a dichas instancias. Bueno, aquí, como el trabajador, pues es trabajador, ¿no? Y no quiere contratar al abogado porque le va a cobrar, entonces a la Procu le corresponde auxiliar, en este caso, a los centros de conciliación, para que el trabajador vaya bien informado y verifique qué es lo que le conviene, ¿sale? En estas circunstancias y primero, acuérdense que hoy día, hoy todavía sí promueven, hoy todavía les corresponde el sistema de las juntas de conciliación. Si tramitan dentro de, no sé, ya en noviembre, ya nos tocará los tribunales laborales. Ahora, esto es en cuanto a las funciones de la PROCO. Por eso es que corresponde auxiliar en los centros de trabajo. Ahora, también va a auxiliar en las audiencias de conciliación a las partes que lo soliciten. Si ya ingresamos por medio de la Procuraduría, ingresamos el trámite a conciliación, bueno, pues ahora entonces a la Procu, al Procurador de la Defensa del Trabajo, le corresponde, pues, auxiliar al trabajador en las audiencias. Ahorita nosotros vemos cuál es el trámite que se realiza dentro del proceso de conciliación, ¿sale? Eso es en cuanto a la Procuraduría. También tenemos otra autoridad que es de interés mencionar, que es esa autoridad que es la Inspección del Trabajo. Esta Inspección del Trabajo, nosotros la vamos a tomar o la vamos a estar llamando siempre que a nosotros como abogados del trabajador nos convenga, ¿sale? O si el patrón está cumpliendo con todas sus obligaciones, pues también nos interesa o nos conviene que la Inspección del Trabajo pues asista y con esto podamos nosotros pues verificar que hemos cumplido con las normas de trabajo establecidas en la ley para la empresa o para el patrón,
¿sale? Siempre y cuando nos convenga. ¿Qué es? ¿A qué le corresponde a esta autoridad que es la inspección del trabajo? Bueno, uno, vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. Recuerden que tenemos normas y tenemos que hacerlas cumplir. Dos, facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir con las normas de trabajo. Acuérdense que si el patrón pues no sabe cómo cumplir una nueva norma, acuérdense que hoy ya tenemos como dos normas que cumplir, la 035 y tenemos otra nueva norma de la sana distancia o del tiempo, un tiempo muerto, no sé cómo le llaman. Bueno, en la inspección de trabajo corresponde ir a verificar que, o la pausa saludable, algo así se llama, le corresponde, también de seguridad de higiene, le corresponde ir a ver a esta inspección de trabajo, verificar que se esté llevando a cabo y en su caso asesorar tanto al trabajador y al patrón de cómo cumplir esta norma que está establecida en la ley. También va a poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observen las empresas y establecimientos. Entonces, ojo, cuando te caiga la inspección de trabajo, debe de venir legalmente realizada esa inspección en tu centro de trabajo. Si somos patrones o estamos siendo el abogado del patrón, verificar que esa inspección del trabajo pues sea legalmente. ¿Qué significa? Un inspector del trabajo no va a llegar y va a entrar el día que vaya. No. El trabajador va a llegar y te va a decir, vengo a inspeccionar su centro de trabajo. Si tú tienes todo en orden, pues le dices, pásele de una vez, ¿no? Pero si no, pues le vas a decir. ¿Y cuándo viene? ¿No? Ya saben, todo se puede en esta vida. ¿Cuándo va a regresar a hacer la inspección? Porque pues no nos ha notificado, ¿no? Entonces, ojo, tiene que venir con una notificación. Acuérdense que nosotros tenemos el derecho de audiencia, este derecho de audiencia. Entonces, nos tiene que venir a notificar que va a venir a hacer una inspección de trabajo y nos va a decir qué día y qué horario, para que ustedes pongan al corriente de todas las normas establecidas de seguridad e higiene, capacitación, adiestramiento, señalización, las nuevas normas que ahora son obligatorias, para que el día que venga tengas extintores, señalizaciones de emergencia, que hayas realizado tus protocolos, de que tengas tu protocolo de seguridad, que es algo en protección civil, que es algo bien especial, o que verifican mucho, que tengas limpios los baños, que tengas limpios los pisos, que tengas todo en orden, ¿sale? Todo, ¿sale? Porque si viene a la inspección, ¿sale? Y viene a la inspección e identifica que no tienes señalización de primeros auxilios, botiquín de primeros auxilios, señalización de emergencia, los extintores vigentes, si no tienes el material adecuado, los guantes, todo bien estructurado en la empresa, te van a imponer una sanción, ¿sale? Por eso es una autoridad de trabajo, porque va a inspeccionar que estés cumpliendo tú como empresa esa situación. Y tu abogado, pues debes de saber, porque está regulado en la ley, cuáles son las normas obligatorias para la empresa, para que inmediatamente sepas que te va a caer una inspección del trabajo, pues cumplas con todas las normas. ¿En qué se va a fijar el inspector? Bueno, algo que siempre o van sobre de eso, es sobre que tengas las señalizaciones adecuadas de emergencia. El lugar de reunión, las flechas, las flechitas de salida de emergencia, de extintores. Si no lo tienes, eso es algo que primero van a identificar. Ahora,
Dice, a ver, ¿cuántos trabajadores tienes? No, pues 100. Y nada más tienes 2 baños y están sucios, también imposición de sanción de multa. Entonces, tengan mucho cuidado. Y en dado caso que a ti te multen por una inspección del trabajo, pues, ¿qué crees? Vas a tener que impugnar ante el tribunal administrativo, porque correspondería en este caso, pues, un juicio administrativo, que ustedes ya saben cómo se llevan a cabo, ya llevaron derecho administrativo o procesal administrativo, y pues ahora corresponde, pues, de una materia a otra, ¿sale? Entonces, ahí les dejo, ¿sale? También va a realizar los estudios y a copiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue convenientes para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones, ¿sí? Aquí va a hacer algunas encuestas, va a preguntar qué relación tienen, cómo llevan la relación y demás situaciones. Eso es interno. Y otra función, pues la que le confiera la ley, ¿vale? Esto es en cuanto a la inspección de trabajo, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Eso. Ahora, también vamos a tener al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuáles son sus atribuciones? Bueno, pues realizar en materia federal la función conciliadora, a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del 123. También llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del 123 constitucional. También establecer el servicio profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal. Recuerden que ayer se venció la convocatoria para ser conciliadores en materia federal. Ayer se venció, fue el último día para ingresar. Lamentablemente ustedes todavía no pueden entrar porque sí piden título y cédula. Y eso sí, una vez que acaben, tramiten su cédula inmediatamente porque le están dando privilegios a los que acaban de terminar sus carreras profesionales. No sé por qué, pero ahora le están dando prioridad a los que van terminando sus licenciaturas. Pero bueno, ahí está. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Bueno, para todos los trabajadores, y siempre que estás trabajando tú en el Poder Judicial, en un tribunal, siempre te están capacitando, siempre, te mandan a cursos, siempre, toda la vida. Pero bueno, eso es bueno. Y también todas las demás funciones que esta ley y la normatividad aplicable se deriven. Recuerden que estos centros federales ya son parte del Poder Judicial de la Federación y pues acuérdense que existe una ley orgánica de este poder. Ahora, también tenemos, acuérdense, a los centros de conciliación de los estados, es decir, las famosísimas locales. ¿Cuáles son sus atribuciones? Pues realizar en materia local, todo lo que no sea federal, le corresponde entonces a la materia local. Lo mismo que hoy conocemos, ¿no? Si no es la Junta Federal, es la Junta Local. En lo que se refiere a la fracción 20, en el párrafo segundo, fracción 20 del 123, también poner en práctica el servicio profesional de carrera, que se refiere al numeral 3 del artículo 590, y capacitar y profesionalizar para que realice las funciones conciliadoras referidas en el párrafo anterior, y igual las demás que la ley señale. Esto es en cuanto a el centro de conciliación local. Ahora, bueno, en la ley vienen algunos requisitos, porque me brinqué del
del 590, me brinqué hasta el 604. Si nos vamos a la ley, voy a poner un poquito la ley. Estamos en el 590. 590. Si se dan cuenta, pues ya no están reguladas las juntas federales de conciliación, fueron derogadas. Y viene la competencia de los tribunales. Por eso es que nos brincamos tan feo del 590 hasta el 604. ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo vamos a identificar la competencia de los tribunales? Bueno, corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Entonces, ahí tenemos. Los tribunales federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México estarán a cargo, cada uno, de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la ley orgánica del Poder Judicial local, según corresponda. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias. Entonces, ¿qué principio es? A ver, si hablamos de principios procesales, ¿qué principio es? Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de la instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias. ¿Qué principio es? Principio procesal. A ver, ¿alguien? ¿Hay 10? ¿Ninguno? A ver, Brenda, usted. Usted es muy inteligente. Brenda. Brenda. Ah, no está Brenda. La voy a sacar entonces. ¿No está Brenda? No. A ver, Janet. ¿Puede ser de competencia? No. ¿Qué principio es? No digan que se les olvidó. Es el principio de inmediación procesal. Este principio de inmediación procesal indica que es obligación del juez estar presente en el desarrollo de todo el juicio. ¿Sale? Y dice que sí podrá auxiliarse
de un secretario instructor. Entonces, en materia laboral, no se llama secretario de acuerdos, como en otras materias lo pudiésemos llegar a conocer. En materia laboral se llama secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento. Hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar, y en su caso, certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Entonces, el secretario instructor únicamente es o está para ayudarle en la etapa escrita. ¿Sale? Este es lo importante. Ahí. ¿Para qué va a estar? Pues para dictar los acuerdos en la etapa escrita del procedimiento. Volvemos a que nuestro sistema es oral, pero como todavía no estamos muy empapados de hacerlo todo oral, pues también tenemos una etapa postulatoria. Entonces, pues nos corresponde hacer una etapa escrita. Muy larga, por cierto, muy, muy larga. Ahí está, ¿no? Ya, llegamos al procedimiento de conciliación prejudicial. ¿Sale? Recuerden que hemos dicho que el procedimiento laboral tiene que forzosamente pasar no directamente al tribunal, tiene que pasar primero a conciliación prejudicial, es decir, conciliación previa al juicio. Para eso tenemos que hacer este procedimiento. Está regulado en el artículo 684A. Dice, las disposiciones de este título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria respectiva a la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta ley. Entonces, este es su objetivo. ¿Sale? Entonces, todas esas disposiciones es ante la instancia conciliatoria. ¿Sale? Y dice, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones, entonces, antes de ir al tribunal, nosotros como partes que tenemos ya un conflicto, que podemos tener un conflicto, lo voy a cambiar acá, ¿sale? Antes de acudir al tribunal, deberemos asistir al centro de conciliación correspondiente. Acuérdense que existe el federal y existe el local. ¿Para qué? Para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación. Y bueno, hay excepciones, ¿vale? En los que podemos estar eximidos de agotar este procedimiento de conciliación. También tenemos esa indicación que ahorita la vamos a ver. Entonces, ojo, todo procedimiento ante el tribunal laboral tiene que pasar a el centro de conciliación. ¿Por qué motivo, Fernanda? ¿Por qué motivo cree que tiene que pasar primero al centro de conciliación antes de llegar al tribunal? ¿Por qué cree que ahora con esta reforma dicen ahora, no, antes de llegar al tribunal con tu demanda, tienes que ir al centro de conciliación? ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué cree que sea esto?
Pues yo creo que para ver si el trabajo, bueno, ver si el, ¿cómo se dice? El jefe o puede llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿no? Sí, para eso es, pero ¿por qué cree que ahora tengamos que pasar allá primero? Pues para evitarse todo, por ejemplo, para evitar que pues llegue a la demanda, ¿no? Sí, para evitar llegar a demanda. ¿Y qué pasa si llegamos a la demanda al tribunal? ¿Hoy qué pasa? Ay, A ver, Janet, ¿usted sí sabe qué pasa en en estos tribunales hoy todavía juntas? ¿eh? Janet, Es que ya le había contestado, pero ay, estás dormida. Y la que está Fernanda, le escucho. ¿O está en mi clase o está platicando? No, profe, estoy en su clase. Ah, bueno. Janet, Janet. No, si habla no le escucho. Bueno, no le escucho. Lo que hoy, ¿para qué se inventaron? Porque pues, sí fue una invención. Crearon esta área de centros de conciliación, bueno, para que aquí se paren o se resuelvan todos los más asuntos posibles y para que no lleguemos al tribunal laboral con un cúmulo incesante de procedimientos. Imagínense todos los procedimientos que pueden estarse ventilando si hoy las juntas locales y federales están sobre cupo. Por eso es que tardamos tanto. Bueno, para eso es que se crearon este centro de conciliación, para que previo a llegar al tribunal, pues ya haya habido un acercamiento de conciliación y que en caso de que se pueda conciliar, pues ya se tenga ahí en el proceso, ya se tenga ahí disponible, ¿sale? Para eso es, para que no se lleguen, no llevar todas las demandas al tribunal y detenerlas en conciliación y que el patrón y el trabajador concilien en este punto. Para eso son, ¿sale? No es más. Entonces, ¿cómo vamos a iniciarlo? ¿Cómo vamos a iniciar nuestro procedimiento? Bueno, pues tenemos que hacer una solicitud. Acuérdense que comentamos que debemos de tener y hacer una solicitud. ¿Qué va a decir esa solicitud? Creo que se ve muy chiquito. Lo voy a cambiar. Esta solicitud deberá contener los siguientes datos, ¿vale? Nombre del trabajador, porque acuérdense que es una solicitud. No, identificación oficial del solicitante para ver la personalidad y la legitimidad, ya saben, ¿no? Y domicilio dentro del lugar con residencia del centro de conciliación al que acuda para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación. Acuérdense, siempre nos van a requerir un domicilio ahí cercano para las notificaciones. También el centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de garantizarle o de asignarle un buzón electrónico al solicitante. Acuérdense que hoy con esta innovación de los juicios electrónicos o por medios electrónicos, bueno, pues ya tenemos en materia laboral, ahora sí que
bueno, ya lo habíamos visto en materia penal, que existía un buzón electrónico, que todo te lo mandaban a tu correo electrónico. En este caso va a ser un buzón interno, un buzón electrónico interno, te van a asignar una clave para que tengas tú la entrada a tu expediente, ¿vale? Que te notifiquen o hay cualquier cosa. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el centro. Ahí veremos qué otros medios va a disponer. También el nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. Si es un patrón, un físico, pues es una persona. Si tengo que llamar al sindicato porque estoy sindicalizado, te traes el sindicato o a la empresa, a la moral, para que asista a la conciliación prejudicial. También el domicilio para notificar a esa persona, sindicato o empresa que se va a citar. El objeto de la cita a la contraparte, o sea, para llegar a un acuerdo conciliatorio para pagar indemnizaciones, despido injustificado, ¿cuál es el objeto? Y si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Acuérdense que hoy, pues, existen muchas empresas fantasmas, ¿no? Es que no sé cómo se llama el patrón, no sé el nombre de la empresa, pero hacía tal actividad y estaba o está en tal parte. ¿Vale? Principio, en el que yo puedo describir la suplencia de la queja y pues me harán válido pues ese dato, ¿no? Porque pues a lo mejor no sé ni quién me contrató o no me sé el nombre del patrón. Bueno, pues ahí ya digo cuál es el domicilio, con eso más que suficiente. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, si esa empresa desaparece, porque, por ejemplo, como las empresas fantasmas, esas desaparecen y ya no están en el mismo lugar, ¿qué pasaría en eso? O investigas a dónde se fue o te llamabas, ¿no? Ah, ok. Perdón, pero así es, ¿no? Ahí le preguntas a un compañerito de trabajo dónde se fue. Bueno, ojo, algo que debemos de nosotros identificar. Todo lo que se ventile en conciliación, todo lo que vaya a ventilar en el procedimiento de conciliación, no te va a servir para otra instancia, ¿sale? No te sirve de nada. Todo lo que vayas a aportar tú en esta solicitud y lo que aporte la empresa, únicamente se queda aquí, no te sirve de nada. Es decir, no puedes decir que necesitas copias certificadas porque las vas a ocupar para juicio. No, eso de nada te sirve. ¿Vale? Eso es algo que debemos de identificar y que está descrito en esta lámina. ¿Vale? Para que ahí vayan viendo ustedes esa situación. ¿Vale? Ahora, este procedimiento, porque es un procedimiento de conciliación, durará nada más y nada menos que el término de 45 días. O sea, todo tu procedimiento de conciliación no podrá exceder más de 45 días. Aquí, natural, ¿se acuerdan? Estás en procedimiento ya. Entonces, son días naturales, ¿sale? Aunque tu proceso se lleve en días hábiles, ¿sale? Entonces, esto es muy rápido, ¿sale? Entonces, ahí únicamente puedes estar aquí en conciliación 45 días naturales. Acuérdate que estás dentro de tu término de prescripción, que son 2 meses para tú poder solicitar tus indemnizaciones
por el despido o demás. Entonces, lo interrumpiste estos 2 meses y aquí, en esta interrupción, puedes llevarte hasta 45 de principio a fin, máximo, no más, para que no pierdas tanto tiempo. 45 días naturales son mes y medio, ¿sale? Entonces, ojo con esta, no se te vaya a olvidar la prescripción, que es lo que estamos nosotros hablando. Ahora, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo, ¿sale? Entonces, el conciliador o la autoridad conciliadora debe de velar porque no se exceda de dicho plazo. También, algo súper importante. Vamos a ver ahora la notificación, porque acuérdate que ya solicitaste, ¿no? Tú solicitaste ante el centro de conciliación que citen a la empresa, al patrón, para que se acerque a una conciliación derivado pues, de un despido, lo que tú quieras, tu acción que tú vayas a interponer. Ahora, a efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones actúe con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la autoridad conciliadora definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los domicilios a que deberán acudir, así como acorde con la urgencia de las notificaciones a efectuar. La asignación de las rutas se hará diariamente y de forma aleatoria. Bueno, hoy recordemos que si queremos ir a notificar, el notificador literal nos da la hojita de notificación cuando estamos en la Procuraduría. Literal, el notificador de la Procu nos da la hojita de notificación y nosotros, trabajadores, tenemos que llevarla al patrón, ¿no? Entonces, en esta situación ya en el centro de conciliación, pues le corresponde a este notificador llevar esa notificación. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, no hay más como hacer algunas rutas, identificar dónde está el centro de trabajo o la persona a quien se va a notificar y pues el notificador, pues se supone que ese es su trabajo, hacer esa ruta de cuántas notificaciones va a llevar al día, porque pues no es su único trabajo ir a notificar fuera, sino también las de adentro, de acuerdo, o ahora sí, de acuerdo a la urgencia y a las notificaciones. Esto es, cuáles son los motivos y los momentos en los que deba de asistir. Dice algo más el 684, si no mal recuerdo, déjenme leerlo. Dice algo más, rápido. No, nada más. Bueno, entonces, siendo las 9:48, vámonos a su plataforma y les voy a hacer unas preguntitas. Acuérdense. Se sitúan donde iniciaron la clase. Es correcto, Xochitl, gracias. Es correcta su respuesta de hace rato y que ya la comentamos. Entonces, primer pregunta. Préndanme sus micrófonos y sus cámaras, por favor.
Ahí está el primero. Contesten ahí en la publicación, por favor. Os voy a tomar en cuenta 5 participaciones. 5 nada más. 5 participaciones. No, Mauricio, ahí no era. No, Fernanda, ahí no era. No, Brenda, ahí tampoco era. Dije, ahí en la Ya, publicación. ¿dónde era, profe? En la publicación. Y de todos modos ya se les fue, miren, ya tengo a Roxana, a Yuselmi, Jesús Javier, a Norma, y usted. Ahí va, ahí tienen otra. Ahí está la segunda. Respondan ahí mismo, para que no se pierdan las respuestas. Y la última. Ahí ya tienen 12.
Ay, profe, se tarda un buen en cargar la plataforma para ver las preguntas. En Tengo cuanto que a la... volver a actualizar. Ahí está. No, ya todos contestaron las 3. Bueno, ¿qué les digo? Bueno, ya. Muchas gracias. Sí, muchos tuvieron... sí, el término de prescripción para despedir a un trabajador por falta administrativa es de... Han de querer que me vaya aquí a su... Es de un mes, profe, ¿verdad? Un mes. ¿Un mes o 2 meses? Entonces, ¿por qué puso 2 meses? Yo puse un mes, profe. No, usted puso 2 meses. Puse un mes Puso por, 2. por falta administrativa. Soy Sí, Rocío y le un puse mes. un mes. Ah, sí, Rocío, usted sí puso un mes. Fue la única que tuvo bien. Todos los demás se fueron 2 meses. Es correcto. El término de prescripción para despedir a un trabajador por falta administrativa dice el 517 que es un mes. La única que tuvo bien fue Rocío. Después, la otra, dije, ¿cuál es el término de prescripción para accionar un trabajador la demanda de despido injustificado? 2 meses. 2 meses. Mauricio está bien. Norma está bien. Y el último, el término de prescripción en materia laboral, bueno, 1 año, correcto. Ay, miren, esas todos lo tuvieron bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, jóvenes, espero que hayan aprendido algo hoy, que se hayan llevado hoy algo de la clase. Muchas gracias. Profe, Y ¿nos va a mandar esta presentación? no, tiene derechos de autor. Luego se las mando, no se apuren.